Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión queremos compartir una vez más la palabra del Señor. Estamos contentos porque termina un tiempo y comienza otro nuevo tiempo para la iglesia del Señor. Después de haber sido, apartados un poquito, cancelados los cultos presenciales, los servicios al Señor presenciales, pues comenzamos ya de nuevo, terminamos la cuarentena y estamos agradecidos con el Señor. La iglesia Apocalipsis de la ciudad de Springfield, Tennessee, estamos contentos por lo que el Señor va a hacer y está haciendo durante este tiempo de cuarentena. Sabemos que el Señor hizo la obra en cada uno de nosotros y por eso le agradecemos al Señor porque nunca nos soltó de su mano. Nunca dejó tampoco que nos soltáramos de su mano. El Señor nos guardó a pesar de las cosas que tal vez algunos hermanos en la fe pudieron haber pasado. Pues sabemos que el Señor fue fiel. Él permaneció siendo fiel, bueno, y nos sacó adelante cuando pudimos haber pasado crisis, situaciones difíciles. El Señor siempre nos sustentó, amén, y podemos decir, Ebenezer, el Señor hasta aquí nos ha ayudado, amén. En este día quiero compartir la palabra. Vamos a comenzar a hablar directamente a las mujeres. Ya vamos a volver a la iglesia, pues no queremos dejar este tiempo de videos, y quiero hablar en esta ocasión de una mujer pues que la mayoría lo conocemos, aún aquellos que no creyentes, ¿verdad? A algunos hasta hay dichos sobre esta mujer. Me refiero a María Magdalena. María Magdalena es conocida por la mayoría de las personas, pero hay algo especial de María Magdalena que queremos recordar ahora. El Señor quiso que comenzáramos a hablar directamente a las mujeres y que comenzáramos hablando de María Magdalena, porque nos podemos identificar mucho con ella. María Magdalena se le conoce como la mujer de la cual habían salido 7 demonios. En los evangelios dicen María Magdalena, de la que salieron 7 demonios. Pero hay una palabra aquí que dice en Juan 20, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Cuando dice no sabemos dónde le han puesto, habla que algunas mujeres también estuvieron con ella. Los otros evangelios, Marco, Lucas, Mateo, hablan que estuvieron algunas mujeres. De hecho, el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 3, menciona a las mujeres que seguían a Jesús, que le servían. Y Lucas también identifica a María Magdalena como la mujer de la que habían salido 7 demonios. María Magdalena sufrió, no sabemos cómo, de qué manera sufrió antes de conocer al Señor, pero sabemos que las personas que estaban, las personas que estaban poseídas, siendo azotadas por demonios, pues sabemos que lo pasaban mal. De hecho, algunos fueron con Jesús a rogarles que Jesús los liberara, que los sanara, porque los demonios se manifestaban de diferente manera. Problemas de salud también, enfermedades, o también problemas, se dañaban, como esas personas, ese joven lunático que cuenta la Biblia, que se dañaba, que caía al fuego, se cortaba. Entonces no sabemos María Magdalena por cuáles situaciones pasó, pero podemos imaginarnos que pasó por situaciones bien difíciles. Y nosotros nos identificamos con eso, ¿verdad? Todo creyente llegamos así, abatidos, destruidos, pero el Señor nos levanta y nos restaura. El Señor dice la palabra que nos da una nueva vida, somos nuevas criaturas en el Señor. Entonces ya desde ahí, pues María Magdalena, dice ahí como Lucas lo dice, siguió a Jesús.
le servía acompañada de otras mujeres, y dice que le servían de sus bienes, o sea, lo que ella poseía, ¿verdad? A sus capacidades, porque no sabemos qué capacidades tenía, pues ella lo daba al servicio del ministerio de Jesús. Cuando Jesús iba a las diferentes aldeas, ahí iba María Magdalena y seguía al Señor. Entonces vemos la dedicación de María Magdalena hacia la persona del Señor. Vemos cómo ella lo siguió hasta donde leímos ahorita, hasta el sepulcro. Vemos que María Magdalena estaba ahí turbada porque no sabía dónde habían dejado a su Señor. Otros versículos, otros evangelios dicen que ella junto con otras mujeres, en Lucas 23:53, dice que otras mujeres estaban viendo dónde ponían el cuerpo del Señor. Dice Lucas 23:55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. En Juan 19, 38 en adelante, vemos que Juan menciona a José de Arimatea. Los otros evangelios también lo mencionan, pero Juan añade ahí a Nicodemo. Y ellos, fíjese, los seguidores de Jesús, ahí secretos durante el ministerio de Jesús, pues José de Arimatea dice que lo identifica ahí Juan como era uno de los seguidores de Jesús que andaban secretamente por miedo al Sanedrín, ¿verdad? Entonces Nicodemo, pues también sabemos que Nicodemo buscó al Señor en la noche para preguntarle ciertas cosas. Juan 3 lo habla. Y ahí ya cuando Jesús murió y entregaron su cuerpo, José de Arimatea fue a Pilato a pedírselo, a la máxima autoridad de ahí de Jerusalén, se lo pidió el cuerpo del Señor. O sea, hasta dónde llegó, hermanos, la valentía de los discípulos a pesar de lo que se estaba viviendo en ese momento. Había sido arrestado el Señor, habían sido, ¿verdad? Se habían huido los discípulos por temor a lo que estaban viendo con Jesús. Pero José de Arimatea, Nicodemo y algunos otros discípulos permanecieron ahí aún hasta después de que murió Jesús, y entre esos discípulos estaba María Magdalena. María Magdalena, dice el evangelio, que ella con otras mujeres, como le decía, siguieron a José de Arimatea, a Nicodemo, a los otros discípulos que tomaron el cuerpo de Jesús y dice que lo envolvieron en una sábana, le pusieron esos ungüentos que Nicodemo llevaba, mirra y aloe y costosos, ¿verdad? Lo pusieron en el cuerpo de Jesús, pero dice algo bien, bien importante ahí, dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en él aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Sabemos que era propósito de Dios eso, ¿verdad? Pero ellos, ya se estaba llegando el término de ese día cuando Jesús fue crucificado y fue muerto ahí también. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús a la prisa porque se iba a terminar el día y comenzar el día de reposo, y sabemos que pues ellos guardaban el día de reposo. Entonces dice, porque estaba ahí cerca, no había habido ningún otro cuerpo ahí, ¿verdad? No había sido sepultado nadie antes que Jesús. Lo sepultaron ahí, lo pusieron ahí, y porque ya se iba a llegar el día de la preparación. Y eso lo decía Lucas ahí, lo que leímos hace un momento, que debido a eso las mujeres dejaron ahí, vieron dónde había sido sepultado Jesús, dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Vieron el sepulcro y cómo había sido sepultado Jesús.
ellas cuando vieron cómo había sido sepultado Jesús, dijeron, no, vamos a volver a nuestra casa, a nuestro lugar, vamos a preparar especias, ungüentos especiales para nuestro Señor y vamos a preparar el cuerpo como Él se lo merece. Porque cuando hacemos las cosas para el Señor, hermanos, ahí nos está diciendo esas mujeres, lo debemos de hacer bien. Dice el salmista, cantad y alabar a Dios y hacerlo bien, ¿verdad? Porque tenemos que hacer las cosas bien como para el Señor. Dice el apóstol Pablo, y todo lo que hagan, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, esas mujeres dijeron, yo sé que sabemos que ya se está llegando el día de reposo, tenemos que irnos también porque guardaban el día de reposo ellas también. Entonces vieron dónde lo habían sepultado, cómo lo habían sepultado y dijeron, tenemos que seguir haciendo, tenemos que terminar lo que nuestros hermanos hicieron, José y Nicodemo. Se le aprecia eso, pero falta algo más. Entonces ellas volvieron, esperaron todo el día de reposo y fue como lo que empezamos. María llega al sepulcro y se encuentra con la sorpresa de que el cuerpo de su Señor no estaba ahí. Entonces la sorprendió eso, corre hacia los discípulos, hacia los apóstoles, ¿verdad? Y le dice a Pedro y a Juan, salen corriendo, usted ya sabe ahí la historia. Entonces dice en la parte, el versículo 8, y dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro junto con Pedro, y vio y creyó, porque no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces ya ellos volvieron, regresaron a decirles a sus hermanos, pero dice el versículo 11, pero María estaba afuera llorando. María no se da cuenta de eso, de lo que ellos vieron. Ella solamente, imagínense, fue y les dijo, se llevaron al Señor, no sabemos dónde quedó, habíamos preparado los ungüentos y habíamos dicho, vamos a guardar el día de reposo, me imagino, vean que todo eso dijeron, y ahorita que llegamos de mañana bien temprano, pues ya no está el cuerpo. Salieron corriendo Pedro y Juan, y ellos vieron, Pedro entró primero y dice que solamente vio los lienzos ahí, y Juan entró y vio lo mismo que Pedro, salieron y se fueron a decirle a los demás discípulos. Pero María quedó ahí, dice, María estaba afuera llorando junto al sepulcro. María estaba afligida porque ella quería ver a su Señor, a su Maestro, a nuestro Señor, quería tratar ese cuerpo como ella quería, como las demás mujeres querían. Ahí estaban las otras mujeres y estaba llorando María Magdalena, estaba afligida, era terrible lo que había visto, ¿verdad? Y ahora con solamente la idea de que ya no iba a ver el cuerpo del Señor, que aún hasta el cuerpo se habían llevado, era algo terrible para María Magdalena, porque dice, y vio ahí 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María no reconoció a los ángeles, porque los ángeles estaban ahí sentados, dice ahí Juan, que estaba sentado uno a la cabecera y uno a sus pies. Y eso nos dice que los ángeles ya no estaban en esa posición, en esa actitud de estar velando por el cuerpo de Jesús. Ya había resucitado. Celebramos eso, pero María no lo sabía. María estaba llorando, María estaba velando. Aprendemos de María que ella velaba, ella estaba atenta a lo que Jesús, ¿verdad? Lo que ahora el cuerpo de Jesús hacían con él. Ella estaba cuidando, ella estaba velando, ella estaba siendo diligente, ella no se quería apartar de su Señor. Y dice, cuando había dicho esto, volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, tampoco reconoció a Jesús, tampoco, porque ella estaba afligida, hermanos. Y dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras?
¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Porque ese sepulcro, pues, era de José, ¿verdad? Ella no sabía en realidad qué iban a hacer con el cuerpo, si tal vez ocupaban el sepulcro, tal vez se iban a llevar a Jesús a alguna otra parte. Dijeron: si a ustedes les estorba el cuerpo del Señor, ¿verdad? Pues yo lo voy a tomar, yo lo tomo, yo lo llevo. Si te estorba, no hay problema, a mí no me estorba. Miren la actitud de María Magdalena. Ella estaba llorando, estaba afligida, estaba pidiendo, buscando dentro del sepulcro dónde estaba el cuerpo del Señor, hermanos. Y es algo bien hermoso que nos enseña la actitud de María Magdalena. Ella se quedó ahí hasta el final con el Señor. Ella estuvo ahí junto a la cruz. Ella permaneció a pesar de que los otros discípulos se fueron, a pesar de que el apóstol Pedro lo negó, porque era fuerte la situación que estaban pasando. No culpamos a esas personas que lo hicieron, pero María Magdalena permaneció firme. Las otras mujeres lo hicieron también. No dudaron ni siquiera el quedarse ahí con Jesús. Y dice, en ese momento, Jesús le dice, versículo 16, María, volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Cuando ella escucha la voz del Señor, y bueno, ya le había hablado, pero cuando menciona su nombre, María Magdalena se había familiarizado con la voz de Jesús, claro que sí. Y cuando le dice su nombre, ella, se cumple la palabra que dice el pastor: llama a sus ovejas por su nombre, y las ovejas reconocen la voz de su pastor, hermanas. Y algo bien especial que nos enseña aquí este pasaje es que María entró al sepulcro es un lugar pues oscuro, es un lugar triste, es un lugar de lamento, pero en ese momento ella buscó al Señor, no paró de buscar al Señor, y fue encontrado el Señor. Ella pudo escuchar a su Señor, ella vio a su Señor resucitado, y le dice: María, no me toques. María, si le dice: no me toques, pues María tal vez quiso abrazarlo, quiso estar ahí cerca del Señor, celebrar ahí, tocarlo, ¿verdad? Y María y Jesús le dicen: no me toques todavía, ve a mis hermanos y diles. Y dice el versículo 18, entonces María Magdalena fue para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho todas estas cosas. Entonces, el seguir buscando al Señor, vamos a tener la respuesta. María Magdalena, podemos aprender de María Magdalena que ella permaneció junto a la cruz. Hay un pasaje en Juan, ahí mismo en el libro de Juan 19:25, dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Era muy común el nombre de María, ¿verdad? Estaba ahí María Magdalena junto a la cruz. María Magdalena permaneció en la cruz, hermanos, junto a la cruz, junto a Jesús. Cuando, como le decía, cuando otros se fueron, cuando María escuchaba las burlas que le hacían a su Señor, ella aguantó ahí. Cuando veía cómo golpeaban al Señor, ella permaneció ahí. Hermanas, a nosotras, cuando podamos pasar esas situaciones que las hemos pasado, tal vez las estamos pasando, y nosotros podemos aprender de María Magdalena que ella permaneció junto a Jesús, aún en los momentos más difíciles, aún cuando se quedó solo Jesús. Ahora, aún en los momentos que nosotras nos podemos quedar solas, en los momentos que podemos ser calumniadas, que podemos ser de todo, hermana, de todo, ofendidas, ¿verdad? No sé, puedan hacer algo contra nosotras. El Señor nos enseña con la vida de María Magdalena que a pesar de eso, María Magdalena permaneció.
No sé si a usted le ha pasado que hay personas que se puedan burlar de su fe, porque usted tiene una fe firme como la tuvo María Magdalena. ¿Y qué hacemos? Puede ser que nos apartemos. Puede ser que nos apartemos, puede ser que en algún problema nosotros decidamos darle la espalda al Señor, pero María permaneció junto al Señor, aún a la misma muerte, aún a la misma, hermana, enfermedad, a la situación más grave que podamos estar pasando. No nos apartemos del Señor. El Señor nunca se va a apartar de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces nosotras somos las que podemos apartarnos como lo hicieron el resto de los discípulos, porque era difícil la situación, pero hubo mujeres y hombres también que permanecieron fieles hasta la muerte. Amén. Entonces María le dice ahí, Raboni, ella aprendió de su maestro, ella aprendió de Jesús a permanecer a pesar de las cosas que estaba pasando. Ella escuchaba decir a Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aún en medio del dolor. Nosotras también podemos aprender de Jesús y decir, Señor, si nos ofenden, perdónalos, Señor. Señor, perdóname a mí porque también he ofendido. Señor, te pido que les perdones, como el Padre nuestro, ¿verdad? La oración. Señor, ella vio a Jesús cuando él tenía compasión de las personas, de los israelitas, de los judíos, ¿verdad? De sus hermanos que no lo aceptaron, y tuvo misericordia, tenía misericordia, compasión de los enfermos. Así María también aprendió de Jesús. María pudo llegar a ser, no lo sabemos, no lo dice ahí la palabra, pero como muchos de los primeros creyentes, pudo llegar a ser una mártir, así como lo fue Esteban, cuando Esteban también pronunció esas palabras que dijo Jesús en la cruz. Señor, perdónalos de este su pecado, porque no saben lo que hacen. Entonces, María Magdalena, sí la conocemos como la mujer que tenía 7 demonios. Y mire, dice Marcos 16, y ya con esto termino. Marcos 16, 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. No sé cómo la conocen a usted. A mí tal vez no le digo cómo me conocen a mí, ¿verdad? Pero puede conocerlos. Mira, ahí está pero dice, la que vio por primera vez a Jesús. Fue la primera mujer, la primera persona que vio al Cristo resucitado. Luego lo vieron los otros discípulos, pero la bendición fue que María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitado. Entonces, hermanas, les dejo con esto. Qué bendición el poder permanecer junto a Jesús, aún en los momentos más difíciles, en los momentos más dolorosos. Decirle, Señor, no me dejes, Señor, que me aparte de ti. No permita, Señor, que yo vea todas las cosas. Pueden ser injusticias, pueden ser cosas, situaciones que vienen contra mí, Señor, que yo no entiendo, pero permíteme verte a ti, permíteme verte, permíteme seguirte. Como María Magdalena fue leal, su fe fue firme, fue fuerte, fue valiente, fue dedicada. Ella estuvo apasionada por servirle al Señor hasta el último momento. Y eso el Señor lo tomó en cuenta, porque de lo que sabemos de María Magdalena, sabemos desde que se encontró con el Señor, desde que la liberó y todo lo después, todo lo que vino después de haberle conocido al Señor. Que las demás hermanas puedan conocer lo que Jesús ha hecho con nosotros. Ese es el mayor testimonio que la gente puede escuchar de nosotros. No lo que éramos antes, pues también, ¿verdad? Pero ¿qué tal lo que Jesús ha hecho con nosotros desde que nos alcanzó? ¿Qué ha hecho Jesús con nosotros? ¿Qué fruto estamos dando? Entonces, yo le animo y le bendigo en el nombre de Jesús a seguir permaneciendo. El que persevere, dice la palabra, hasta el fin, hermana, ese será salvo, ese tendrá bendición, ese tendrá un lugar especial ahí con el Señor. Seamos valientes, seamos firmes en nuestra fe como lo fue esta mujer, y bueno, sigámosle creyendo al Señor, que el Señor
tiene bendiciones para nosotras. Pero acuérdese, las bendiciones más especiales para nosotras son esas bendiciones espirituales. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde y será hasta la próxima. Amén.